origen en transacción. Perfecto. Ahí está, ahí comenzó a grabar, ¿sí? Perfecto. Y a ver si puedo compartir. Todavía no puedo compartir, pero seguramente en un instante más voy a poder hacerlo. Les decía, tenemos créditos originados en transacciones financieras y otros créditos. Los primeros ejercicios que vamos a resolver nosotros tienen que ver con la medición, ¿sí? La incorporación al activo y la medición periódica de créditos por venta, ¿sí? En un caso, ahí está, perfecto. De créditos por venta les decía, y luego vamos a ver una cuenta por cobrar. Gracias, Gabriel. Y luego lo que vamos a ver es una cuenta por cobrar, ¿sí? Que está originada en una operación financiera, para terminar, ¿sí? Los primeros 3 ejercicios con un crédito que tiene orígenes diversos, ¿sí? Que no tiene que ver con transacciones financieras ni con operaciones de intercambio. ¿Estamos? Ahora voy a compartir el archivo. De todas formas, ustedes ya tienen el documento, si quieren seguirlo ahí. ¿Lo ven? ¿Todos? Sí, Gabriel, se ve bien. Bruno, perdón. Bárbaro, buenísimo. Vamos a tratar ahora de mover un poco esto para que se vea la pantalla completa. Ahí está. Bueno, entonces les decía, vamos a ver 3 ejercicios, ¿sí? Primero, el cuarto es de otro tema. Los primeros 3 ejercicios les decía que tienen que ver con, básicamente, con esta clasificación que nosotros hacemos de los créditos. El primero tiene que ver con una operación de venta, ¿sí? de mercaderías, ¿sí? Que está nominada en moneda extranjera y en la que nosotros debemos considerar el efecto que la inflación provoca sobre este tipo de partidas, ¿sí? Es decir, vamos a trabajar con moneda homogénea. Entonces, puede parecerles un ejercicio complejo, ¿sí? Pero, no obstante, ya hay muchos conceptos que ustedes ya dominan, ¿sí? Es cuestión de aplicarlos a este caso concreto. Entonces, vamos a leer el enunciado, ¿sí? Primero, luego vamos a construir una línea de tiempo en la que vamos a ir ubicando los hitos que son importantes. Vamos a ubicar la fecha en la que tenemos que hacer el reconocimiento inicial, la medición periódica, ¿sí? Y la fecha en la que esta cuenta por cobrar es percibida por la entidad. Y vamos a ir ubicando todos los datos que nosotros necesitamos para hacer la medición y la registración contable. Entonces, nos dice que el 15 de marzo de X1, la empresa Buen Puerto Sociedad Anónima efectuó una venta en 15.000 euros con una tasa de interés del 1% mensual directo a 9 meses. Recuerden que cuando nosotros le decimos interés mensual directo, estamos haciendo referencia a que aplicamos el régimen de capitalización simple, ¿sí? Interés simple. El plazo, ¿sí? digamos, de financiación es de 9 meses y el vencimiento, ¿sí? del plazo para efectuar el pago por parte de nuestro cliente opera el 15 de diciembre. Lo que nos da ahí a continuación es el índice de precios, nos da el de marzo y el de septiembre, ¿sí? Acá, a diferencia de lo que ocurría en el parcial, que ustedes tenían los coeficientes correctores y lo único que tenían que hacer era multiplicar, ¿sí? el valor de origen por el coeficiente corrector, acá sí nosotros lo que vamos a tener que hacer es construir ese coeficiente corrector. ¿Mm? Para eso tenemos... voy a mover esto, que me está molestando. Para eso tenemos esos datos. Luego lo que nos da es la cotización del euro, ¿sí? Al 15 de marzo y al 30 de septiembre, tipo comprador y tipo vendedor, y nos dice que al 30 de septiembre no se modificó la tasa de interés del mercado relevante para la operación,
no existe la intención de la empresa de negociarlo, transferirlo ni cederlo anticipadamente. ¿Sí? Le piden que registren las operaciones y que expongan el rubro al cierre del ejercicio que opera el 30 de septiembre, para este conjunto de partidas que son las que clasificamos dentro de cuentas por cobrar. Y acá nos dice según el modelo de valores corrientes ajustado. ¿Mm? Bien. Si vamos a la próxima filmina, ustedes van a encontrar lo que acá denominamos cronología de sucesos. Nos vamos a ubicar en una línea de tiempo todo lo que fue ocurriendo, ¿sí? El 15 de marzo, ¿sí?, del X1, se perfecciona la venta, ¿sí?, de los productos. El 30 de septiembre nosotros tenemos el cierre del ejercicio económico, ¿sí?, donde acá ya les mencionamos que ustedes no deben olvidarse de devengar los intereses correspondientes, porque esta es una operación a plazo, en la que se pactó, ¿sí?, un interés del 1% mensual, eso lo vamos a ver más adelante, y además tienen que hacer la medición periódica, ¿sí?, al cierre del ejercicio. Y finalmente, el 15 de diciembre, lo que ocurre es que se da el vencimiento del plazo para el pago. El ejercicio nos decía si se cobraba o no, vamos a suponer que en esa fecha efectivamente se percibe, ¿sí?, el total de la financiada. Bueno, ¿qué ocurre el 15 de marzo del X1? Se realizó una venta por 15.000 euros, el plazo es de 9 meses, tiene vencimiento el 15 de diciembre, la tasa es del 1% y el tipo de cambio comprador y vendedor lo indicamos ahí en esta pantalla. La idea de esto es que ustedes tengan disponibles, ¿sí?, y a mano todos los datos que deben usar, en este caso, al momento de la venta, para hacer el reconocimiento, ¿sí?, inicial de esta cuenta por cobrar. Luego, al cierre del ejercicio, nosotros disponemos del tipo de cambio comprador y vendedor, ¿sí?, que son datos del enunciado. Y por último, al vencimiento, no debemos olvidarnos de devengar los intereses, ¿sí?, remanentes entre el cierre del ejercicio anterior y la fecha de vencimiento, y registrar la cobranza, ¿sí?, del valor nominal, ¿sí?, de esta cuenta por cobrar. ¿Estamos? Entonces, este es el esquema, ¿sí?, que nosotros planteamos y es el que vamos a seguir de forma secuencial para resolver este ejercicio. Les pregunto a ustedes, ¿cómo registrarían la incorporación al activo de esta partida? ¿Qué harían y por qué? Ahí tienen todos los datos a la vista, ¿no? Ustedes me pueden decir, bueno, ¿qué tengo que calcular? ¿Qué datos tengo? ¿Para qué me sirven? ¿Sí? ¿Qué harían? ¿Nadie? A ver, voy a ver en el chat porque no se están animando mucho a hablar, pero por ahí en el chat algo, algo encuentro. No, tampoco. Nada. ¿No se les ocurre nada, chicos? Se vendió por 15.000 euros. ¿Sí? Ahí escribieron algo, Bruno. Bueno, acá dicen, vamos a multiplicar los 15.000 euros por 1.09. Bueno, acá me lo preguntan, ¿sí? Entiendo, 15.000 son euros y el 1.09 estaría dado por el 1 tiene que ver con el capital que se suma, y el 0,9 sería el 1% de interés mensual que devenga, ¿sí?, esta cuenta por cobrar, ¿no? Calcular el interés. Bueno, parece que lo que consignaron arriba es valor nominal, ¿sí? Si tenemos que ponerle nombre a los conceptos. Si yo multiplico el capital por 1 más la tasa de interés, que es lo que tengo acá, ¿qué obtengo? Obtengo
el valor nominal, que es el importe que voy a percibir al vencimiento del plazo. Y el interés, dice calcular el interés, me dicen. ¿Qué interés vamos a calcular? Y en principio deberíamos determinar cuál es el interés total, ¿sí? Es decir, el del todo el plazo de la operación, el que corresponde a los 9 meses, ¿sí? Entonces eso, bien, lo podemos hacer de forma sencilla. Calcular los intereses y luego me dicen venta a deudores por venta y los intereses negativos a devengar. Bien, bueno. Entonces acá ya lo que me están haciendo es, proponiéndome de qué forma debo registrar, ¿sí?, la incorporación al activo, ¿sí?, de esta cuenta por cobrar, ¿sí?, y el ingreso correspondiente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, acá dicen 15.000 por 0,01 por 9, perfecto, eso es el interés, ¿sí?, la tasa y la cantidad de meses. Bueno, la tasa, si ustedes quieren calcular los intereses, ponemos la cantidad de moneda extranjera, la tasa de interés mensual, fíjense que ya está expresada en términos de meses, y lo multiplico por 9 para que sea sincrónico, ¿sí?, la unidad de la tasa y el plazo, ¿sí?, de la operación. Los dos están expresados en meses. Por lo tanto, esto es coherente, tiene sentido lo que estamos haciendo. ¿Y cuánto les da eso? ¿Alguien me puede decir cuál es el valor nominal de esta cuenta por cobrar? ¿Cuál es el importe que espero cobrar al vencimiento? Acá hay algo que les aclaro que está bien hecho, perfecto, que es que nadie hasta el momento intentó, ¿sí?, usar el tipo de cambio, es decir, convertirlo a moneda nacional. Siempre vamos a trabajar con cantidades de moneda extranjera. En este caso, el derecho que tiene la entidad es a percibir los 15.000 euros más la cantidad de euros que se devenguen en concepto de intereses, ¿sí? Entonces, voy a percibir 16.350 euros al vencimiento y los intereses totales, por lo tanto, si hacemos la diferencia entre el valor nominal y el capital, ¿sí?, medido a esta fecha focal, que es 15 de marzo del X1, que era 15.000, ahí nos vamos a dar cuenta que los intereses totales que va a devengar esta cuenta por cobrar van a ser de 1.350 euros, ¿sí? Esos son los intereses que se van a devengar durante el plazo de la operación. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Está claro? ¿O hay alguna duda? Díganme si alguien no me siguió. Si alguien no me pudo seguir, bueno, revisamos o retomamos. Bueno, seguimos adelante entonces. Esto, ¿sí?, esta operación que ustedes ya la definieron, ya saben cuánto tienen que cobrar el vencimiento, saben, bueno, cuál es el interés total, pueden proceder a registrarlo. ¿De qué manera lo registrarían? Ahora vamos a registrar esa incorporación al activo. ¿Puedo debitar, como ustedes me proponían acá, deudores por venta por 16.350? Bueno, debitamos cuentas por cobrar, le dicen acá, sí. Una cuenta, ¿sí?, acreditamos ventas e intereses. Bueno, ahora díganme por qué valores. ¿Podemos tomar los 16.350 y debitar, ¿sí?, la cuenta deudores por venta por ese valor? Consulta, profe. Sí, Las registraciones no tenían que hacerse en la moneda, tendría que ser en la que esté el ente, o sea, del país que esté el ente en la moneda nacional. bien. Nosotros no trabajamos con moneda funcional, así que sí, ustedes no deberían registrarlo por 13.000, en este caso 16.350, sino que deberían que A pesos. convertir eso
a pesos, considerando tipo de cambio de qué momento. Del momento de la venta. Bien, del momento de la medición inicial. ¿Y cuál sería el tipo de cambio que tenemos que usar? Ahí regresé la pantalla hacia atrás, así ustedes lo pueden ver. Tipo comprador. Bueno, 5, ya que vamos avanzando, ¿sí? Acá les voy mostrando los cálculos que fueron haciendo. Valor nominal, que es lo que les pregunté, ustedes me dicen capital más intereses. Acá tenemos los capital más intereses, el interés total en los 1.350, que les pregunté a ustedes para que ustedes me informaran qué cálculos habían hecho para obtenerlos. Pero necesito para registrar el capital en pesos. Entonces tengo que multiplicar esta cantidad de dólares, de euros, por el tipo de cambio a la fecha, ¿sí?, de la incorporación, tipo comprador en este caso, ¿sí? 5,6126. Con el caso del interés hacemos lo mismo, ¿sí? Tenemos que multiplicarlo por el tipo de cambio, ¿sí?, a ese momento, y nos da 7.577 pesos. Esto lo pueden hacer ustedes, verificarlo. Por lo tanto, el valor nominal del crédito inicialmente, ¿sí?, que es el valor que tendría al vencimiento, es de 91.766 pesos. Acá hay dos formas de calcularlo, por eso lo tienen repetido, ¿no? Valor nominal en pesos, ustedes pueden sumar el capital, los intereses, que ya están convertidos a pesos, o directamente hacer toda la cuenta en moneda extranjera y multiplicarlo por el tipo de cambio, ¿sí? Les da lo mismo. ¿Cómo registramos? Bueno, ahí estaría la propuesta de registración contable. Deudores por venta deudores por venta del exterior en euros, 91.766, ¿qué es? ¿Qué representa? ¿Qué es esta suma de dos valores de 15.000 más 1.350? ¿Qué representa? Nominal. Bien, el valor nominal, lo que tengo derecho a cobrar el vencimiento, ¿sí? Los intereses positivos a devengar son los 1.350 euros multiplicado por el cambio a esa fecha, y ventas, por supuesto, los 15.000 euros, que es el precio de contado, multiplicado por el cambio a esa fecha. Entonces, ¿cómo se efectúa la incorporación al activo de la cuenta por cobrar? ¿Cuál es el criterio de medición inicial para esa partida? ¿Por qué valor lo incorporamos al crédito, al activo de la entidad? 84.189. 84.189. En ese momento, ¿sí?, esa es la medida contable, ¿sí? ¿Qué representan estos 84.189? 89 pesos. El valor neto. Bien, el precio de contado, ¿no?, del artículo comercializado. A esa fecha, el derecho que tengo, ¿sí?, lo voy a incorporar al activo. Si bien acá ustedes lo tienen desglosado, desagregado en la cuenta patrimonial y su regularizadora, el neto son estos 84.189 y refleja ¿qué cosa? El precio de contado, en este caso, que nosotros conocemos. Hay ciertas circunstancias donde ese precio de contado no es conocido. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer en esos casos? Cuando no ¿Cómo? ¿Lo tengo qué? No escuché. ¿Alguien dijo algo? ¿Calcularlo o algo así? ¿Puede ser? Lo tengo que estimar, ¿no? Debería, si conozco el precio a plazo y no conozco el precio de contado, debería estimar ese precio de contado, ¿sí?
En este caso, nosotros conocemos el precio de contado y tenemos detallados, ¿sí?, en la documentación que respalda la operación, cuál es el interés, ¿sí?, que le cobra la entidad a su cliente. Por lo tanto, está explicitado. Es decir, este es un ejercicio típico donde nosotros nos referimos a componentes financieros, que en este caso son los intereses, que denominamos explícitos. Luego vamos a ver un ejercicio donde no está, ¿sí?, desagregado en la documentación de respaldo de la operación el interés, y por lo tanto nosotros debemos trabajar con los componentes financieros que están implícitos, ¿sí?, en esa operación, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la incorporación al activo es sencilla, ¿sí?, no tiene mayor complejidad. Lo que tenemos que hacer luego es, vamos a volver hacia atrás, es registrar la medición al cierre, ¿sí? Vamos a suponer que transcurrieron los primeros 6 meses, ¿no? Es un poquito más. ¿Cuánto tiempo transcurrió? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 6 meses y medio, ¿no? Desde la fecha de la venta estamos frente a un cierre de ejercicio económico, tenemos que hacer la medición al cierre, ¿sí? Y esa medición la vamos a hacer ¿de qué forma? ¿Cuáles son las alternativas que tengo para hacer esa medición de la cuenta por cobrar? ¿Cuáles son los criterios que puedo usar para medir una cuenta por cobrar? ¿Cómo la medirían ustedes? Por ahí me dicen devengo intereses. Sí, dado que transcurrió el tiempo, ¿sí?, que es el factor que determina, ¿sí?, que ustedes ganen los intereses que prometen, ¿sí?, esa cuenta por cobrar, ustedes difieren, ¿sí?, el cobro de esa cuenta por cobrar, y en compensación por esa espera, van a cobrar ese interés. Entonces ese interés hay que devengarlo. Bueno, ¿en qué medida se devengó ese interés? ¿Qué alternativas para calcularlo tengo? ¿Debo reconocer algo o no? Hay un interés pactado del 1% mensual. Transcurrieron 6 meses y medio desde el momento en el que ustedes vendieron y otorgaron el crédito. ¿Qué debería hacer al cierre del ejercicio? ¿Devengar los intereses? Bueno, reconocer, ¿sí?, que hay intereses que a esa fecha ya fueron ganados. Tengo que reconocer un resultado positivo, esos intereses devengados. Bueno, ¿y cómo devengo esos intereses? Vamos a empezar por la parte más sencilla. ¿Cómo devengarían los intereses ustedes? Intereses ¿Recuerdan? positivos a devengar a intereses positivos. Bueno, pero recuerdan ustedes que nosotros, cuando trabajamos con inversiones transitorias, ya habíamos adelantado que existen diferentes regímenes de capitalización, ¿sí?, simple y compuesto, y que no es lo mismo devengar intereses usando un régimen o el otro. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? En este caso, los intereses los vamos a devengar considerando el régimen de interés simple, ¿sí? ¿Qué implicaba eso?
¿Cómo va a ser el reconocimiento que nosotros hacemos a lo largo del tiempo si trabajamos con interés simple? Es igual a todos los meses, digamos. Bien, todos los meses vamos a reconocer como un resultado el mismo importe, porque son proporcionales, ¿sí?, a la tasa de interés y al tiempo, los intereses. ¿Sí? Bien, entonces, si nosotros consideramos ese criterio, ¿cuál sería el interés que deberíamos devengar cada mes? Se lo voy a poner en esos términos. Nosotros sabemos que transcurrieron 6 meses y medio, pero cada mes, si nosotros hiciésemos la registración mes a mes, ¿cuánto reconocemos en cada uno de esos meses como ingresos en conceptos de intereses? Yo tengo 841,89. No sé si está bien igual. Díganme cómo los calculan. Ustedes díganme en qué procedimiento siguen. Yo hago esto, divido, multiplico. Acá me dicen 7.577 dividido 9. Entonces me dicen los intereses totales, ¿sí?, que ustedes reconocieron el 15 de marzo, los divido 9 y eso me da un valor. Ahora, bien, ¿en qué moneda está denominado este crédito? ¿Es en pesos? ¿Voy a recibir pesos? Cuando finaliza el plazo, ¿qué espero yo? Que aparezca el deudor y que me entregue ¿qué cosa? Euros. Bien. ¿Cuántos euros me tiene que entregar? 15.000 como pago, ¿sí?, del precio del bien adquirido, más 1.350 en concepto de que de intereses por el diferimiento en el plazo de pago, ¿no? Bien. Entonces, cuando pienso en el devengamiento de los intereses, tengo que ver cuántos euros se devengarían mes a mes, o se van a devengar mes a mes en función de las condiciones pactadas. Y acá me dicen, serían 45 euros por mes completo, me preguntan acá. Bueno, si hacen 1.350 dividido 9, me da 150, ¿sí? ¿Estamos? Entonces serían 150. 150 euros por mes. Bien, y si tengo que hacer el reconocimiento, ¿cómo lo hago de ese ingreso? Ustedes me dicen, bueno, me van a decir debito intereses a devengar y acredito, ¿qué? Intereses ganados, ¿no? Intereses a clientes. ¿Por qué valor? ¿Por 150? ¿Cómo lo registro eso? ¿Qué debería ser? Pasarlo a pesos de vuelta. Bien, convertirlo, ¿sí? Convertirlo. ¿A qué cambio? ¿De dónde lo saco? Tomo el del último día del mes, tomo el del primer día del mes, tomo el que estaba vigente en el momento en el que se pactó la operación. ¿Qué debería hacer? Porque no es lo mismo tomar el del momento de la operación que el tipo de cambio del último día del mes, o un promedio del mes, o el del principio del mes, ¿no? O cualquier otro en el transcurso de ese mes. Acá me dicen, algunos me dicen el mes de septiembre y otros dicen al cierre del ejercicio. Bueno, entonces, lo que tendremos que considerar nosotros es la naturaleza de este ingreso, ¿sí?, que se devenga segundo a segundo, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Nosotros vamos a decir día a día. Entonces, si quisiésemos hacerlo de la forma correcta, tendríamos que tomar interés diario devengado y multiplicado por el cambio vigente a esa fecha. Nosotros, para simplificar, lo que hacemos es tomar alguna de las dos opciones. O tomáramos el tipo de cambio del cierre de ese mes, o tomamos un tipo de cambio promedio, ¿sí?, del mes. Obviamente que
¿en qué va a repercutir esto? Tomar el del primer día, el de un promedio, el del último día. ¿Dónde va a repercutir? ¿Dónde va a tener incidencia el tipo de cambio que nosotros decidamos utilizar? En la forma en la que, ¿sí? O en las causas que nosotros vamos a reconocer como resultados. Si nosotros tomamos un tipo de cambio, ¿sí?, más alto, ¿sí?, por ejemplo el de cierre del mes, si es más alto que el promedio, y lo que vamos a estar haciendo es indicando o mostrando que la medida de este ingreso por intereses es mayor, pero la contrapartida de esa va a ser un menor resultado por tenencia. Es decir, el tipo de cambio que nosotros decidamos utilizar va a, digamos, impactar en la cuantía de estas dos partidas, pero la suma total de las dos siempre les va a dar lo mismo, es decir, que el resultado total va a ser el mismo. Lo que va a variar son las causas que nosotros estemos mostrando como de variación, ¿sí?, de ese activo, ¿no? Parte se debió a intereses y parte se debió a resultados por tenencia. Entonces, nosotros por convención y para simplificar, ¿qué hacemos? Tomamos siempre el tipo de cambio de cierre de cada mes. Ahora bien, si nosotros les decimos que ustedes no devenguen los intereses mes a mes, lo que van a usar como simplificación, ¿sí?, es devengarlo con el tipo de cambio del final del periodo que nosotros le indiquemos como de reconocimiento de ingresos, de intereses devengados en este caso. Entonces, para este ejemplo en particular, nosotros no vamos a hacer el devengamiento mes a mes, vamos a hacer el devengamiento de todos los intereses al cierre del ejercicio. Por lo tanto, vamos a tomar el tipo de cambio de cierre de ejercicio. Pero ustedes podrán advertir que no es lo mismo multiplicar esta cantidad de intereses devengados en estos 6 meses y medio, todos por el tipo de cambio del cierre, que si tomáramos mes a mes los intereses devengados y los multiplicáramos por un promedio o por el de cierre de esos meses, ¿sí? Entonces ahí ustedes van a ver una diferencia, pero eso, como les decía, se va a compensar cuando determinemos el resultado por tenencia. Por lo tanto, la cuantía de resultado no cambia, pero sí la composición. Entonces, en este caso, yo lo que les voy a pedir es que ustedes hagan el devengamiento de los 6 meses y medio al cierre del ejercicio. Si lo hacen así, ¿cuál sería el interés devengado al cierre del ejercicio que tengo que registrar contablemente? ¿A cuánto asciende? Lo voy a hacer yo con la calculadora. A mí me da 1350 dividido 9 multiplicado por 6.5, ¿no? 975 euros. ¿Les da eso? ¿O les da otra cosa? Sí, sí. ¿Sí? No escuché lo que querían decir. El tipo de cambio que van a usar, ¿cuál sería? El tipo comprador, ¿sí? En principio es el que usamos, y esto ya lo conversamos con el profesor varias clases previas al parcial, ¿no? En principio el comprador, ¿sí?, salvo que la intención de la entidad respecto de esa partida sea su mantenimiento, ¿sí?, a largo plazo. En este caso, se supone que estas cuentas por cobrar se van a cobrar y la idea es que como partida,
¿sí? Esto va a desaparecer, se va a convertir en euros, y esos euros eventualmente en medio de pago de obligaciones, o eventualmente inversión. Nosotros, en este caso, lo convertimos al tipo de cambio vamos a ir hacia atrás, de 5,9612, ¿no? ¿Cuánto les da eso? Vamos a ver el asiento. El asiento es... Yo les mostré varios asientos, ¿sí? ¿Cuánto les da? ¿Les da estos 5.812,17 o les da otro valor? ¿Qué valor les da? Ustedes también tienen calculadora, chicos, así que enciendan el micrófono y díganme si les da 5.812,17. Acá me da, les muestro el asiento, 5.812,17. ¿Estamos? Acá el orden de los asientos, ahora lo vamos a ver, pero yo no se los planteé de esta forma porque surgió que debíamos hacer el devengamiento. Si ustedes hacen el devengamiento, les va a dar 5.812,17. Ahí reconocen el ingreso. Ahora, Profe, Sí, yo tengo una consulta. ¿Por qué lo multiplica por 6,5 si el tipo de cambio comprador al momento de cierre es de 5,9612? 6,5 son los meses transcurridos. ¿Por qué? Porque en este asiento ya está convertido el total de los intereses digamos, que va a devengar durante toda la operación esta cuenta por cobrar, dividido 9, que es una cantidad de meses, ¿sí? Que es el plazo de la operación. Y a eso lo multiplicamos 6,5 porque entre la fecha del reconocimiento de esa cuenta por cobrar y el cierre del ejercicio económico transcurrieron 6 meses y medio. ¿Sí? Es otra forma de calcularlo. Yo lo calculo todo en dólares y después lo convierto a pesos. Acá se convirtieron todos a pesos y después se proporcionó. Se dijo, bueno, ¿cuánto de todos los intereses están devengados? ¿Qué proporción de todos los intereses, que son 8.047,62 convertidos a moneda de cierre, convertidos al tipo de cambio de cierre, lo divido por 9 y me fijo cuánto es por cada mes y lo multiplico por 6,5, que son la cantidad de meses que transcurrieron hasta el cierre, ¿sí? Es otra forma de calcularlo. Pero lo importante, ¿sí?, es que ustedes sepan qué es lo que estoy reconociendo. ¿Sí? Es una proporción, que es la proporción de vengada de la cantidad de euros que me prometía, ¿sí?, como intereses esa cuenta por cobrar. ¿Estamos? ¿Se entendió eso? ¿Estamos hasta ahí o no? ¿Alguien tiene alguna duda? No, por ahora no, profe. Bueno, entonces tenemos el reconocimiento, tenemos hicimos el devengamiento de los intereses, y ahora tenemos que hacer la medición al cierre, ¿sí? ¿Nosotros qué aconsejamos? Hagamos la medición primero y después devenguemos los intereses. Por eso en la secuencia de los asientos en este planteo está hecha de ese modo, ¿sí? No obstante, fíjense ustedes que refleja el devengamiento lo que nosotros lógicamente deberíamos esperar. Yo tengo que medir esta cuenta por cobrar al cierre. ¿Cuál es el criterio de medición que voy a usar? ¿Qué alternativas tenemos? Si medimos a valores corrientes, ¿no? Una alternativa Sería con valores corrientes de salida, ¿y cuál sería el valor corriente de salida? el valor neto de realización. Bueno, ese podría ser un criterio de medición que podríamos emplear.
¿Y en qué casos te parece que ese criterio sería apropiado para esta partida, en este ejercicio en particular? Medir a BNR. Recuerden que nosotros consideramos la naturaleza del crédito, la intención de la entidad, ¿sí? Si puede acceder, bueno, las condiciones del mercado. En este caso, si nosotros tuviésemos la intención, ¿sí?, de negociar anticipadamente esta cuenta por cobrar, bueno, sería un criterio, ¿sí?, que nosotros podríamos aplicar, razonable, usar el BNR, ¿sí?, descontado sería, para la medición de esta partida, ¿no? Esta sería una alternativa. O el valor actual de los flujos de fondos futuros esperados, ¿sí?, que sería descontar, ¿sí?, esta cuenta por cobrar, ¿sí?, traer ese valor futuro al presente, al cierre de este ejercicio económico, usando la tasa que consideremos relevante, ¿no? Eso ya lo vamos a ver cómo se trabaja. Ese es un criterio de medición periódica para estas partidas. Y hay otro, que es el que nosotros llamamos, ¿sí?, de costo amortizado. ¿Saben en qué consiste eso? En sumarle, ¿sí?, al capital los intereses devengados. Ahora, eso se hace tomando la tasa determinada al momento de la medición inicial, que es en este caso vamos a suponer que es la del 1% mensual. Ahora bien, si nosotros hacemos eso en un modelo que emplea valores corrientes, ¿qué incongruencia o inconsistencia les parece que plantea? Usar eso como criterio de medición. ¿Sí? Costo amortizado no es más que sumar, ¿sí?, los intereses devengados, que es lo que hicimos recién. A los 91.766, en principio, ¿sí?, puesto en moneda extranjera, vamos a decir, a los 15.000 euros le sumamos el interés devengado, ¿sí? Cuando devengamos esto, nosotros ajustamos esta regularizadora. Entonces, eso que nosotros hicimos, ¿implicó usar algún valor corriente al cierre, ¿sí?, o algún valor de mercado? ¿O nos atamos y nos quedamos con los valores definidos en el momento de concertar la operación? Y estamos usando una tasa de interés que no es la del momento de la medición. Por más que nosotros empleemos tipo de cambio del cierre del ejercicio, si nosotros no consideramos cómo afecta, ¿sí?, a nuestra cuenta por cobrar los cambios que se dieron en el mercado de crédito, ¿sí?, oferta y demanda de dinero, afectan las tasas de interés. Bueno, y esas tasas de interés repercuten en el valor de tanto las cuentas por cobrar como las cuentas por pagar. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entendió lo que les dije? Nosotros estaríamos sumando intereses a una tasa determinada en el momento de la medición inicial y no consideraríamos qué efectos tienen sobre la cuenta por cobrar los cambios, ¿sí?, en la estructura de tasas de interés. A eso me refiero. Entonces, si nosotros hacemos eso, en realidad no estamos hablando propiamente de un valor corriente a esa fecha, ¿sí? No estamos reconociendo ningún resultado por tenencia por un cambio en la tasa de interés. Sí lo haríamos si calculamos el BNR esa fecha, ¿no? El BNR calculado como un valor descontado, ¿sí?, precio de salida. Entonces, hay que ver qué tasa de interés uso, que en este caso estoy capitalizando con esto a la tasa
pactada. Y estoy usando un tipo de cambio, y voy a usar un cambio, de hecho usé un cambio del momento de la medición de cierre de ejercicio. Entonces, eso es una especie de híbrido. Bueno, siguiendo con esto, nosotros lo que vamos a hacer es hacer la medición al cierre de nuestra partida, pero vamos a devengar esos intereses a la tasa pactada. ¿Esto cuándo se hace? Cuando la intención de la entidad es mantener esta cuenta por cobrar hasta el vencimiento de la partida, ¿sí? En el enunciado no nos decía que existía la intención de ceder o negociar anticipadamente esta cuenta por cobrar. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es sumar los intereses devengados. Ahora bien, si esta cuenta por cobrar, ¿sí?, fuera en pesos, no habría nada más que hacer que devengar los intereses. Ahora bien, en este caso, como esto está en moneda extranjera, y el cambio, ¿sí?, varió entre el momento del otorgamiento del crédito y el cierre del ejercicio, lo que vamos a hacer es convertir, ¿sí?, a la fecha de cierre la cantidad de moneda extranjera que tenemos derecho a cobrar cuando trabaje con deudores por venta al vencimiento al tipo de cambio de ese momento, ¿sí? Entonces, eso me va a arrojar lo que acá dice valor corriente, que es 13.650, ¿sí?, que eran estos 16.350, que es la suma de estas dos partidas, convertidas al cambio de la fecha de la medición, que es de cierre de ejercicio. Ahora bien, este ejercicio, además de esta situación, nos dice que debemos considerar los efectos que sobre esta cuenta por cobrar tiene la inflación. ¿Por qué? Porque queremos determinar los resultados que generan en términos reales, es decir, depurados del efecto de la inflación. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, reexpresando las partidas. Entonces, nosotros tenemos un valor de origen, ¿sí?, de nuestros deudores por ventas del exterior en euros, que son los 91.766 pesos, que están expresados en pesos de poder adquisitivo de marzo. Yo ahora lo que tengo que hacer es corregir, ¿sí?, por el coeficiente que me lleva los pesos de marzo a los pesos de cierre de ejercicio. Y ese coeficiente lo podemos calcular fácilmente con los datos que nos da el enunciado. Y resulta ser este que nosotros indicamos acá, 1.0032, ¿sí?, 8042. Este es el coeficiente corrector. Entonces llamamos los pesos de marzo a pesos de cierre, ¿sí? Y en moneda de cierre, esta cuenta por cobrar, ¿sí?, tiene esta medida de 92.067,03. ¿Sí? Pero este es un valor del pasado en pesos de cierre. Si lo comparo, ¿sí?, con la medida inicial, con el valor de libros, que era 91.766, determino que hay un RECPAM de 301 pesos con 03 centavos. ¿Sí? Entonces, tengo que trabajar esta partida, que es una partida monetaria concertada, es decir, tiene pactado un mecanismo, ¿sí?, que en cierta medida, ¿sí?, me va a proteger, ¿sí?, de la inflación. En realidad, los intereses que pactamos en contextos como el que vivimos hoy incluyen una cobertura por inflación. Las tasas son tan altas no porque lo que pretende ganar quien concede el crédito sea una ganancia extraordinaria, sino que en esa tasa de interés está incorporada la expectativa de la inflación futura. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, en ese componente financiero que se cargó a la cuenta por cobrar, bueno, separar lo que ex post, ¿sí?, resultó ser cobertura inflacionaria y lo que resultó ser interés, en este caso, ganado o perdido en términos reales, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, reexpreso, ¿sí?, el valor de inicio
obtengo estos 92.067, los comparo con el valor de libros, que era de 91.766, que resulta de la mayorización de este único asiento. Esa diferencia me da 301,03. Ahora, ya tengo el RECPAM, ¿sí?, que ustedes ven en el asiento, calculado. Ahora, ¿qué otra cosa tengo que calcular? Como les decía, esta cuenta representa el derecho a cobrar 16.350 euros, ¿sí?, que en este valor de 91.766 fueron convertidos al tipo de cambio del 15 de marzo. Y ahora estamos a 30 de septiembre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, multiplicar estos 15.350 por el tipo de cambio, ¿sí?, de ese momento, que nos da 97.465,62. Entonces, ¿qué ocurre con este tipo de cuentas por cobrar? Tenemos más de un resultado financiero. Tenemos por un lado el interés que devengamos, pero también tenemos un resultado por un cambio, ¿sí?, en el tipo de cambio, ¿sí? Es decir, podemos ganar o perder por cómo evoluciona el tipo de cambio. Y eso también lo registramos y lo reconocemos contablemente. ¿De qué forma? Bueno, vamos a convertir ese monto a cobrar al tipo de cambio de la fecha de la medición y lo vamos a comparar ¿con qué? Con el valor ajustado, que sería este, ¿sí?, el que aparece aquí. 92.063,67,03, y esta diferencia, ¿sí?, que acá abajo está indicada, ¿sí?, ¿sí?, la ven más clara, esa diferencia es el resultado por tenencia, que nosotros vamos a llamar por diferencia de cotización, ¿sí?, es el que aparece acá, 5.398,59. Si nosotros mayorizamos este asiento, lo que vamos a lograr es que estos 16.350 dólares queden expresados, ¿sí?, al tipo de cambio de la fecha de cierre de ejercicio económico, que es 5.9612. ¿Sí? Si ustedes mayorizan, van a obtener ¿qué valor? 97.465,62. Tengo derecho a cobrar 16.350 dólares a esa fecha, a ese tipo de cambio. Ahora, ustedes lo que tienen que advertir es que cuando yo trabajo con una cuenta a cobrar, ¿sí?, que devenga intereses, hay una cuenta regularizadora. Es decir que en este valor nominal están incorporados intereses. Algunos o parte de los intereses incluidos acá, a la fecha de cierre estaban devengados y otra parte no. Pero, ¿cómo recomendamos nosotros que ustedes trabajen? Que consideren que, ¿sí?, los ajustes los hacemos antes del devengamiento. Y después, una vez que hicieron el ajuste, como si no se hubiesen devengado intereses en todo el periodo, después sí procedan a realizar el ajuste. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tomamos primero esta partida para hacer el ajuste y ahora tomamos la regularizadora con su saldo, 7.577, que representa el derecho a cobrar, ¿sí?, 1.350, a devengar, ¿no?, que se van a devengar 1.350 euros en concepto de intereses incluidos acá, en este saldo. Entonces, ¿cómo expresamos esta partida? Bueno, tenemos que tomar nuevamente, fíjense, el tercer asiento que les dice. Tomamos el valor de origen, ¿sí?, de esta partida, que eran 7.577 pesos, de los intereses positivos a devengar, que están expresados en pesos de marzo, entonces los llevamos a pesos de septiembre, multiplicando por el coeficiente corrector que calculamos, obtenemos ese valor ajustado, y lo comparamos con el valor de libros, ¿sí? La diferencia es el recto, ¿sí? En este caso negativo, ¿sí? Pues lo que estoy haciendo es ajustando la cuenta regularizadora. Y también lo que tengo que decir a esa fecha es, bueno, ¿cuál es el valor corriente de todos los intereses, ¿sí?, que se van a devengar a la fecha de cierre de ejercicio, considerando el tipo de cambio de ese momento? Bueno,
el tipo de cambio de ese momento es este que está acá, entonces los 1.350 euros los multiplicamos por el cambio de esa fecha y obtenemos este valor que sería el saldo, ¿sí?, de la cuenta que representa 1.350 euros de intereses a devengar. Nuevamente comparamos el valor corriente con este valor ajustado y obtenemos el resultado por tenencia, ¿sí?, que registramos aquí. Si nosotros solo hiciéramos esto, el ejercicio estaría incompleto. ¿Por qué? Porque acá, como les decía, nosotros hicimos los ajustes considerando que no había nada devengado. Y lo cierto es que al 30 de septiembre habían transcurrido 6 meses y medio. Es por eso que nosotros incorporamos como último asiento el que ven acá, del que ya hablamos, ¿sí? Hablamos, ¿por qué? Porque por la naturaleza de esta partida dijimos que devenga intereses y esos intereses los tenemos que reconocer. ¿Cómo los calculamos acá? De otra forma. No llegamos recuerden que yo les dije, bueno, tomamos el interés mensual devengado en euros y lo multiplicamos por el tipo de cambio. Vamos a hacerlo al tipo de cambio de cierre, no tenemos datos de los mensual y además para simplificarlo lo hicimos de esa forma. Bueno, ¿de qué otra manera podríamos haber llegado a ese valor? De esta, ajustando primero y después tomando el total de el interés, ¿sí?, a devengar, que son los 8.047,62, lo dividimos la cantidad de meses y lo multiplicamos por el periodo de tiempo transcurrido, que eran 6 meses y medio. Y fíjense que de esta forma, ¿sí?, lo que hicimos es convertimos todos los intereses a devengar y después devengamos, ¿sí? Si mayorizan, les va a quedar de la misma manera. El saldo de esta cuenta de intereses positivos a devengar, ¿qué va a reflejar? Luego de registrar este asiento y mayorizar. ¿Qué debería mostrar? ¿Qué debería mostrarle? Intereses positivos a devengar al cierre del ejercicio. ¿Qué debería reflejar su saldo? ¿Hay alguien ahí? ¿No? ¿Me quedé solo? ¿Se perdieron? En el Bueno, chat pusieron los intereses que restan de vengarse. bien, ahí se actualizó. Los intereses que faltan de devengar. ¿Y cuáles son esos intereses? ¿A cuánto ascienden? ¿Cómo los cuantificamos? Díganme, ¿qué es lo que tengo por cobrar? Por devengar, digo, el cierre. Dos meses y medio de intereses, ¿no? Bien. 2 meses y medio de intereses, perfecto. Entonces, 2 meses y medio de intereses, que sería a razón de 150 euros por mes, ¿no? Entonces, si yo digo, tomen una calculadora, 150 euros por mes, al tipo de por 2.5, ¿sí?, multiplicado por el cambio al cierre, que era 5.9612, eso me da 2.235,45. Ese debería ser el saldo, ¿sí?, teóricamente, de intereses positivos a devengar, ¿no? Si ustedes mayorizan. Debería dar eso porque es lo que debería mostrar esa partida. Si nosotros continuamos acá, fíjense que mayorizamos, y ¿qué me muestra intereses positivos a devengar? 2.235,45. Es decir, yo lo que acabo de hacer es comprobar de forma indirecta, ¿sí?, no a través de los asientos, sino conceptualmente sabiendo qué tiene que mostrar la partida, el valor, ¿sí?, que debería dar el saldo de esa cuenta. 2.235,45, que son los 150 euros por 2,5, es decir, son 375 euros que están pendientes de devengamiento, ¿sí? Esto. Y estos es el saldo de deudores por ventas del exterior, lo que está mostrando que es
es el valor nominal, los 16.350, si mal no recuerdo, euros que tengo a cobrar convertidos al cambio de cierre. ¿Sí? Luego mayorizamos RECPAM y resultados por tenencia. Y la presentación, digo, la exposición de, digamos, de esta cuenta por cobrar, nos queda de la siguiente forma. 97.465,62 menos los intereses pendientes, ¿sí?, de devengamiento. El neto son 95.230,17. ¿Y qué está reflejando esto? ¿Estos 95 qué son? ¿Qué muestra este valor? Los 15.000 euros de capital, ¿sí?, más los intereses devengados a esa fecha, ¿sí? Si yo sumo eso en euros y lo multiplico al cambio de cierre, van a ver que llego a estos 95.230,17, que acá muestro de esta forma: valor nominal neto de intereses a devengar. ¿Se entendió? Más o menos. ¿Sí? Bueno. Este era uno de los ejercicios que teníamos que ver. Además de este, tenemos que ver uno más, que es el ejercicio número 2, que también se refiere a una operación que está en moneda extranjera y ustedes tienen que trabajar. Considerando en este caso que no es una operación de intercambio, sino que es una cuenta por cobrar originada en una transacción financiera. En este caso, la empresa Aurora SRL el 30 de noviembre le dio un crédito de $5.000 a 90 días. ¿Sí? Para eso otorgó ese crédito entregando un cheque del Banco Río en moneda extranjera. Este Banco Río cuenta corriente en moneda extranjera. Entonces, en este caso, esto es más parecido a una inversión, ¿sí?, vinculada con un préstamo, por cómo está planteado el ejercicio. Pero por su naturaleza es una cuenta por cobrar. Y por lo tanto, en su medición contable, nosotros la tenemos que hacer ¿de qué forma? Cuando ustedes miden inicialmente una cuenta por cobrar que tiene origen en una operación financiera, que es en entregarle dinero a una persona, ¿sí?, entregarle dinero a una persona con la promesa, ¿sí?, de que la persona a la que ustedes le prestaron le va a devolver el capital más intereses. ¿Cómo se mide inicialmente ese tipo de operaciones? Cuando era originada una operación de intercambio, nosotros dijimos, bueno, por el valor de contado, ¿sí?, conocemos o que estimamos tiene el bien que nosotros entregamos o el servicio que prestamos, ¿no? El precio de contado. En este caso, ¿cuál sería, por qué estaría dada la medición inicial de una cuenta por cobrar originada, en este caso, en el préstamo? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Cuál sería la medición? ¿Por qué está dada la medición inicial? Por la suma de dinero efectivamente entregada, ¿sí? En el caso de créditos de esta naturaleza. Entonces, acá se entregaron $5.000. Bueno, la medida contable inicial, ¿sí?, de esta operación van a ser $5.000. ¿Me siguen o no? No sé si se perdieron en el camino, se quedaron pensando en el ejercicio anterior, o
Vamos bien. $5.000, ¿sí? Ustedes le entregaron a alguien y lo van a cobrar dentro de 90 días. Con una tasa pactada del 12% anual, régimen de interés simple, liquidable al vencimiento del préstamo. Es decir, les van a pagar los intereses cuando le devuelvan los $5.000 de capital. ¿Esto qué implica? Que hay un interés, ¿sí? Que en la medida que sea el de mercado, el valor a cobrar del vencimiento, ¿sí? Va a estar dado por los $5.000 más ese interés, que es del 1% mensual, y que ustedes van a tener que devengar, ¿no? Entonces, la idea ¿cuál es? Reconocer el ingreso, ¿sí? Periódico, el interés, que devenga este préstamo que ustedes efectuaron. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurriría si el préstamo se pacta sin interés? O con una tasa que es muy inferior a la de mercado. En este caso, 12% no dice que diste mucho o que difiera de la que está vigente en el mercado en el momento en el que se concedió el crédito. Si la tasa difiriera, ¿sí? ¿Qué debería hacer yo? Con la medición inicial. Bueno, vamos, veo que nadie me contesta, vamos por lo básico. En este caso, esta tasa de interés pactada coincide con la de mercado. Ustedes entregaron $5.000 y van a recibir al vencimiento dentro de 90 días esto más algo. ¿Cuánto más voy a recibir? ¿Cuánto esperan recibir al vencimiento? $5.000 al 1% mensual. 1% de 5.000 son 50. Bien, o sea, unos $150 más, ¿no? Si no hice mal la cuenta. Es decir, voy a recibir $5.150 una vez que transcurran los 90 días. Pero ¿qué ocurre acá? Eso es al vencimiento. Nosotros tenemos un cierre de ejercicio económico el 31 de diciembre, y el 31 de diciembre está a un mes de haber otorgado el préstamo. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es una medición de la partida al cierre del ejercicio económico, con la complicación adicional de que hay una inflación, ¿sí?, del 8%, y nos da la cotización del dólar en diferentes momentos. Nosotros tenemos que registrar la medición inicial, tenemos que hacer la incorporación en el activo, es decir, otorgarle una medición inicial a esta partida, a esta cuenta por cobrar, y tenemos que medir al cierre y exponer. Entonces, van a ver que la solución es similar. Nosotros lo que tenemos es $5.000 entregados al cambio de esa fecha, más los intereses. 12% nominal anual dividido 12 les da una tasa proporcional mensual, multiplicada por 3, es para todo el plazo de la operación. Con lo cual, al tipo de cambio de la fecha de la concesión del préstamo, 30 de noviembre, debería registrar el préstamo por un valor nominal de 21.115. Tiene intereses a devengar, ¿por cuánto? Y eran $5.000, por el 1% mensual me da $150. Son $150 al cambio de esa fecha, 6.15. La diferencia que es, bueno, son los dólares, ¿sí?, que salen, ¿sí?, de la cuenta corriente que mantenemos en el Banco Río. Le entregamos un cheque que va a pasar a cobrar. La medida contable de la medición a esa fecha, ¿sí?, de esa partida es 20.500 pesos. ¿Cómo la obtengo? Acá está calculada por diferencia, pero en realidad, ¿qué serían los 5.000
dólares multiplicados por el cambio de esa fecha, ¿sí? Si el valor de libros de esta partida es diferente, tendría que reconocer un resultado por tenencia a esa fecha, ¿no? Bueno, este es el reconocimiento, ¿sí? Que se hace por la suma de dinero que nosotros entregamos a esa fecha, que son los 5.000 dólares, al cambio de esa fecha. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, fíjense que nuevamente tenemos la cuenta patrimonial del activo, el rubro créditos, y la cuenta regularizadora, 615, ¿sí? Que son pesos. Son los 150 dólares convertidos. Tengo que trabajar la cuenta patrimonial y su regularizadora. Primero trabajamos la patrimonial. Tiene un valor de libros de 21.115. La inflación del periodo, ¿qué nos dice? Hasta el cierre del ejercicio es del 8%. Esto que está acá, 1.08, es el coeficiente corrector, ¿sí? Pasamos de pesos de noviembre a pesos de diciembre. Entonces, en moneda de cierre son 22.804,20. El RECPAM lo obtenemos por diferencia, eso ustedes ya lo saben, y me da 1.689,20. El valor corriente, ¿sí? En este caso, ¿cómo lo obtengo? Tomo el total, ¿sí?, de dólares que voy a cobrar al vencimiento, que son 5.150, al cambio de esa fecha. Me da 21.887,50, el cambio del cierre, ¿sí? A eso me refiero. Por diferencia, nuevamente obtenemos entre el valor ajustado y el valor corriente, el resultado por tenencia, que es negativo en este caso, de 917,70. ¿Sí? Ajustamos la cuenta patrimonial. Ajustamos la cuenta regularizadora. ¿De qué forma? De la misma. Valor original por coeficiente corrector, valor ajustado, diferencia entre el valor ajustado y el valor de origen del RECPAM, que era de 49,20, y el valor corriente de estos 150 dólares que tengo totales de la operación, que todavía no devengué ninguno, lo voy a devengar después, los convierto al cambio de esa fecha y me dice que tengo que registrar esta diferencia como resultado por tenencia, ¿sí? Comparación de valor ajustado y valor corriente, de 26,70. ¿Sí? Resultado por tenencia es la diferencia, ¿sí?, de la medición sucesiva de la misma partida, ¿sí?, en dos momentos en los que, ¿qué ocurrió? Eran los mismos 150 dólares, mismos 150 dólares de vengar, a cambios, a tipos de cambio de diferentes fechas. Por lo tanto, ese es un resultado por tenencia, por diferencia en la cotización de la moneda extranjera. ¿Sí? Registro ese resultado. Una vez que trabajé al cierre con la patrimonial y la regularizadora, ya lo que voy a hacer, puedo pasar a hacer es devengar los intereses por el plazo transcurrido entre la fecha del otorgamiento del préstamo y el cierre del ejercicio. Entonces, ¿cuál era el plazo? De 90 días. Lo convertimos a meses, son 3 meses. ¿Cuánto se devengó de eso? Y un tercio. Pasó uno de los 3 meses. Es decir, 50 dólares se devengaron. ¿A qué cambio? Al cambio del cierre, ¿sí? Lo convertimos a 4.25 y eso nos da por resultado 2.12,50. Podrían haber tomado esta medición que hacemos al cierre y la dividimos por 3 y da lo mismo, porque ya está convertida al cambio de cierre. ¿Sí? Entonces, acá devengamos los intereses. Si nosotros mayorizamos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener nuevamente el valor nominal del préstamo, ¿sí?, lo que voy a cobrar el vencimiento en la cuenta préstamos a cobrar en moneda extranjera, y regularizando esta partida los dólares, ¿sí?, que aún no se devengaron. ¿Estos qué serían? Los 100 dólares que aún restan de vengar. Entonces, el neto, lo que está mostrando son los 5.050 dólares, ¿sí?, que si yo pongo la fecha, la focal en ese momento, me dice que es lo que tengo derecho a cobrar en ese momento. El capital más los intereses devengados a ese día, que es el día de cierre. Este es el ejercicio 2, ¿sí?, que si ustedes lo comparan con el anterior, básicamente no hay diferencia. En lo que sí hay diferencia es la naturaleza de la partida, la fecha en la que nosotros, el criterio de medición,
¿sí?, que debo seguir en el momento del reconocimiento inicial, ¿sí?, porque la naturaleza es diferente. Y lo que nosotros hicimos acá, hasta ahora, para simplificar, es considerar que los intereses se devengan de forma lineal, es decir, a cada intervalo de igual duración le atribuyo el mismo monto de intereses, en concepto de intereses. Esto se complica un poquito si nosotros devengamos como corresponde, considerando un régimen de capitalización compuesta, ¿sí? Más allá de que se haya pactado la operación en cuanto a sus condiciones contractuales para su devengamiento, considerar el régimen de interés simple, nosotros deberíamos devengar esto calculando una tasa que sea constante, promedio, ¿sí?, y que me permita llevar este capital inicial al valor nominal, pero con un ritmo, ¿sí?, de crecimiento en los intereses que sea exponencial. Ustedes ya saben que los intereses que deberíamos devengar en cada periodo no deberían ser los mismos, sino que deberían ser crecientes. Y eso se logra o se obtiene cuando nosotros consideramos que la forma en la que se generan los intereses, ¿sí?, es la que refleja la fórmula de capitalización compuesta, ¿sí? Intereses devengados en un periodo se acumulan al capital inicial para devengar nuevamente intereses. Bueno, eso es al margen del ejercicio como deberíamos mostrar nosotros el devengamiento de los intereses. Y nos queda un tercer tipo de créditos acá que están originados, ¿sí?, en operaciones que no tienen que ver con operaciones de intercambio ni con operaciones financieras. Este es un caso típico de un crédito que se origina en un anticipo que le hace un proveedor, por el que ustedes tienen derecho a recibir, ¿sí?, en el futuro un bien. En este caso vamos a trabajar con papelería, dado que consideramos que esta empresa no se dedica a la compraventa de artículos de papelería, en cuyo caso esto sería un anticipo por la compra de un bien de cambio, ¿sí? En este caso vamos a incluir esta partida como, o dentro, mejor dicho, del rubro otros créditos, y vamos a ver cómo se mide, ¿sí? Ahora bien, por la naturaleza así de esta cuenta por cobrar, lo que nosotros afirmemos también es aplicable a otros anticipos, en la medida en que tengan derecho a recibir, ¿sí?, un bien, y como dice nuestro enunciado, que se haya fijado precio por la compra de ese artículo. Entonces, en este caso, nosotros entregamos 10.000 pesos para comprar papelería y fijamos el 100% del precio. Eso implica que si en el futuro el precio de este artículo variara, ¿sí?, por ejemplo, si incrementara, nosotros tenemos el derecho a recibirlo sin entregar nada a cambio, adicional a lo que ya se entregó, por supuesto. Es decir, nosotros no somos responsables por cualquier variación que se produzca en el precio del artículo, ¿sí? El vendedor nos debería entregar el producto o los productos por los que nosotros le efectuamos el anticipo, ¿sí?, es decir, estos 10.000 pesos, sin cobrarnos nada a cambio, ¿sí? Entonces, tenemos el anticipo entregado, que nosotros debemos reconocerlo, es decir, incorporarlo al activo, y después tenemos que medirlo al cierre. Medirlo al cierre considerando que estamos en un contexto inflacionario, que la inflación fue del 1% en el mes de diciembre, nosotros el anticipo lo hicimos en noviembre, y que si nosotros, ¿sí?, fuésemos a comprar esa misma mercadería en diciembre, esa mercadería, no, perdón, no es mercadería, estos mismos artículos de papelería en diciembre,
el precio a esa fecha sería de 11.500 pesos. Es decir, hay un incremento en el costo de compra de esos productos entre el mes en el que nosotros hicimos el anticipo y el mes en que cerramos el ejercicio económico. Entonces ustedes lo que tienen que decir es, bueno, por un lado, ¿cómo registro la incorporación al activo? ¿Por qué valores? Y por otra parte, tienen que decir, bueno, al cierre, ¿qué ocurre con eso? ¿Sí? ¿Cómo la mido al cierre? ¿Hay resultados vinculados con esa partida? ¿Cuáles? ¿Y por qué cuantía? Entonces, les pregunto, ¿cómo incorporarían al activo esta cuenta por cobrar? ¿Por cuánto qué debitarían? ¿Por qué? ¿Por qué valores? ¿Por qué esos valores? Se entrega a un proveedor de material de oficina un anticipo en efectivo de 10.000 pesos, que fija el precio de la totalidad de la compra. ¿Qué registran? Le entregaron el dinero a su proveedor de papelería. A ver. Anticipo a proveedores por 10.000, a caja por 10.000. Perfecto. Anticipo por 10.000. Bueno. Es cierto, es correcto, nosotros entregamos 10.000 y medimos esto inicialmente por la suma de dinero efectivamente entregada, que fueron los 10.000 pesos. ¿Sí? Ahora, esto a ustedes les da el derecho, ¿sí?, de reclamar papelería, estos insumos de papelería, en el plazo que pactaron, ¿sí? Sin necesidad de afrontar ningún costo adicional, en el caso de que el precio de la papelería hubiese, por ejemplo, aumentado. Al cierre de ejercicio, un mes más tarde, cierran. Hay una inflación del 1%, ¿sí? Y el costo de compra de esos artículos en esa fecha es de 11.500 pesos. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué harían ustedes para medir esa partida? La dejo en 10.000 pesos, ¿sí? La mido a 11.500, solo expreso estos 10.000 por la inflación y reconozco un RECPAM. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cómo tengo que medir ese anticipo? Esto es un crédito que tengo, ¿de qué naturaleza? Un crédito en especie, ¿sí? Tengo el derecho a recibir cierta cantidad de papelería. Hay que reexpresar por inflación. Bueno, primer paso, entonces ustedes me dirían, y un 1%, los 10.000, lo multiplico por ¿qué coeficiente? 1.01, ¿no? Ese es el coeficiente. Eso me da 10.100, si mal no recuerdo, si mal no hago las cuentas. Bueno, reexpresé esa partida. Bueno, ¿está en moneda de cierre? Sí, perfecto. ¿Es la medida que tengo que asignar a la partida? Acá dice, reconozco un RECPAM y un resultado por tenencia. Bueno, ¿por qué reconocemos un resultado por tenencia? Un resultado por tenencia, ¿y de qué signo? ¿Y por cuánto? ¿Cómo mido la partida? Le asigno el valor que le corresponde a los bienes que voy a recibir. 11.500 pesos. ¿Algo así me proponen? Dice que por al cierre la mercadería que voy a recibir hay que medirla a 11.500 pesos. Bien, esa es la medida del bien a recibir. Sí. Le asigno el valor a esa partida de los bienes que voy a recibir. ¿Y por qué? ¿Por qué puedo considerar que las mido a 11.500 y tengo obviamente un resultado positivo? Porque si puse 10.000 pesos y ahora están en 11.500, depuro la inflación, ¿sí?, de ese incremento, el incremento total
por decirlo de alguna forma, el bruto es de 1.500 pesos, ¿no? Ahora, si hubo inflación del 1%, tengo que depurar ese resultado de 1.500 por la inflación del periodo. En este caso, un mes, 1%. Entonces, me quedarían algo así como 11.400 pesos de resultado por tenencia. ¿Y por qué los reconozco? ¿Cuál es la causa que me habilita a mí a reconocer ese resultado? Tiene que ver con las condiciones pactadas, ¿no? Contractualmente nosotros fijamos ciertas condiciones que en este caso me beneficiaron y me evitan, ¿sí?, tener que desembolsar 1.500 pesos más. ¿Por qué? Porque fijé el precio. Entonces, si tenía una registración inicial de 10.000 pesos del anticipo, y ahora lo estoy midiendo, ¿sí?, conforme la medida contable asignada a los bienes a recibir, que es 11.500, voy a tener, si reexpreso el valor de libros a moneda de cierre, 10.100, y el valor corriente al cierre 11.500, una diferencia de 1.400 pesos, que es lo que obtuve como resultado positivo, producto de haber fijado esa condición, esa cláusula, ¿no? O condición de compra, que era que no voy a afrontar ningún cambio en el precio, lo fijo. El asiento sería así, ¿no? Y cuando yo expongo, dentro de los otros créditos, este anticipo de papelería lo muestro por 11.500 pesos, considerando estas normas, ¿sí? La primera de las normas que anotamos acá tiene que ver con el reconocimiento inicial. Te decía, es un crédito en especie, voy a recibir papel. Se miden de acuerdo a la medición que se le asignaría a los bienes a recibir, en ese momento eran 10.000 pesos. Ahora, al cierre del ejercicio, la medición periódica, estos créditos no cancelables en moneda, se ven asignar, ¿no?, la medida contable que corresponde a los bienes y servicios a recibir, que en este caso es de 11.500 pesos para la papelería. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, nosotros lo que vimos acá fueron los 3 primeros ejercicios que forman parte de esta guía, de la parte práctica de esta guía. Nos queda ver uno más, que es el 4, que pasará para la clase siguiente, que tiene que ver con componentes financieros implícitos. Los que nosotros los ejercicios que estuvimos trabajando, estaba, digamos, explicitada, estaba dada en la documentación respaldatoria las condiciones financieras, ¿sí?, de estos créditos. Ustedes van a ver situaciones luego en las que no están, digamos, explicitadas en la documentación cuál es el precio de contado en las operaciones de intercambio y por lo tanto los componentes financieros que quedan incluidos en esos precios de venta. Entonces tenemos que ver, bueno, cómo hacemos nosotros para segregar esos componentes que están incluidos en los precios de venta y devengar periódicamente esos resultados, ¿sí?, esos componentes financieros que se van a transformar a medida que se devenguen en resultados. Los libero, tomamos el compromiso de dejarlos partir 15 minutos antes para que puedan ir a sus próximas clases. Así que me despido, les agradezco a todos los que se conectaron y vamos a grabar esta clase, queda grabada y la vamos a subir en un rato al aula virtual para que se lo comuniquen a sus compañeros si lo desean. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima clase. Chao, Bruno, hasta luego. Nos vemos, chao Chao, María. nos vemos. Hasta mañana. Chao. Chao, Rocío. No te había visto.
Gabriel. Gabriel, si estás ahí, te pido que detengas la grabación de la clase para después subirla. Yo de acá no puedo hacerlo y tampoco tengo el archivo para subirlo. Gracias.